La semana pasada, Jenner, la cerrábamos mostrando esas primeras imágenes del proceso de vacunación ya en los adultos mayores, en los mayores de 80 años, imágenes que generaban muchísima esperanza. Se presentaron algunos inconvenientes por un tema de cruces de información, de mensajes que generaron confusión, específicamente con la IPS Viva 1A, pero también hay que decir que muchos de estos procesos pues marcharon de la forma adecuada. Sin embargo, el representante a la Cámara por Bogotá, José Daniel López, viene advirtiendo a través de un video en sus redes sociales los que él considera serían como los obstáculos, las dificultades que podrían presentarse en este proceso de vacunación específicamente para los mayores de 80 años. De eso queremos hablar con él porque está justamente el representante López con nosotros a esta hora. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Un saludo muy especial para ustedes, también para los televidentes de Red Más Noticias. Bueno, representante, ¿por qué dice usted que lo señala así en este video que yo contaba, tiene usted a través de sus redes sociales, que ese proceso de vacunación para los mayores de 80 años podría terminar convirtiéndose en toda una carrera de obstáculos? Me parece que estamos todavía a tiempo, apenas está empezando la vacunación de mayores de 80 años, de reconsiderar el modelo de agendamiento de citas que se está implementando para mayores de 80 años. ¿Cómo funciona hoy? Hoy una persona mayor de 80 años tiene una serie de obstáculos que debe enfrentar para lograr vacunarse contra el COVID-19. Y esa serie de obstáculos conjugados a lo que pueden llevar es a que la persona no se termine vacunando. ¿Cuáles son esos obstáculos? Primero, las bases de datos. Hoy, un mayor de 80 años no va a un sitio en donde está inscrito, en donde está registrado a vacunarse por iniciativa propia, sino que tiene que esperar a que lo llamen y le den la cita. Eso implica que si el mayor de 80 años no tiene sus datos actualizados en la EPS y si no tiene una persona que le ayude o él o ella lo hace a cuenta propia a actualizar sus bases de datos, pues se vuelve imposible contactarlo y por ende se queda sin la cita para vacunarse. Obstáculo número uno, que se resuelve con Sí. algo muy importante para los televidentes, y es que si en su casa viven personas mayores de 80 años, es clave que actualicen sus datos, sobre todo su teléfono, en la EPS a la cual están afiliados. Segundo obstáculo, supongamos que la persona ya tiene los datos actualizados. Este segundo obstáculo es tal vez el más complejo. La EPS asigna para su vacunación un hospital o clínica de su red adscrita. Y ahí viene la dificultad. Y es que no todas las EPS tienen presencia en todas las localidades. De hecho, ninguna tiene presencia en todas las localidades. Mientras buena parte de los adultos mayores de Bogotá, por ejemplo, están ubicados en el borde sur de la ciudad o en el occidente de Bogotá, la mayoría de clínicas y hospitales están en las localidades de Teusaquillo, de Chapinero, de Usaquén, más en el centro y en el norte de la ciudad. Eso obliga a las personas mayores a la hora de vacunarse a tener que hacer desplazamientos largos. En ocasiones, a buscar una persona que los acompañe en esos desplazamientos. Asumir riesgos de contagio durante el desplazamiento, sobre todo si viajan en transporte público. A tener que buscar la plata para el transporte, que ese no es un tema resuelto para muchos adultos mayores en Colombia, desafortunadamente. Sí. Y si tienen que vacunarse con vacuna de AstraZeneca, se usa la de Sinovac y la de AstraZeneca para mayores de 80 años, pues todo ese esfuerzo lo tienen que hacer dos veces. Por eso lo que estamos proponiendo es algo mucho más simple, y es que no sean las EPS las que definan dónde se vacuna la gente, sino que sea el distrito el que defina los lugares de vacunación. No según el hospital que haga parte de la red de la EPS, que eso sirve administrativamente, sirve burocráticamente, pero no le sirve a la gente, sino en función del criterio geográfico, que la gente se vacune en los hospitales más cercanos o en los hospitales ubicados en su localidad. Y la Representante. segunda propuesta, y con esto termino, Sí. y es posibilitar que se habiliten colegios, universidades, coliseos, lugares cercanos a los barrios para que la vacunación de mayores de 80 años sea mucho más ágil y expedita. Representante, pues esa última parte que usted nos comenta también ha hecho ese mismo llamado a la alcaldesa Claudia López, pero pues todo depende del Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud. De su parte, ¿ha hecho esta propuesta el Ministerio? ¿Ha tenido alguna respuesta? Claro que sí, lo hemos hecho en 3 oportunidades. Primero, lo hicimos hace 10 días junto a 5 colegas más de la Cámara de Representantes, enviándole una carta al ministro Fernando Ruiz, de la cual aún no hemos recibido respuesta. Segundo, lo hicimos en el video que ustedes relacionan, que lanzamos públicamente hace una semana exactamente. Y el viernes pasado
un grupo de representantes por Bogotá logramos gestionar una reunión entre el ministro y el viceministro de Salud, el secretario de Salud. No logramos avanzar mucho en esa reunión que fue virtual, pues tanto el ministro como el viceministro debieron retirarse porque tenían viajes, pero quedaron de programar una nueva o de darnos fecha para una nueva reunión esta semana en donde vamos a insistir en esta propuesta y es no hagamos que no hagamos que la gente tenga que ir a la vacuna, sobre todo los mayores de 80 años, sino hagamos que la vacuna vaya a la gente. Eso va a redundar en que tengamos mucha menos renuencia a la vacunación, muchos más mayores de 80 años vacunados. Y recordemos que esta jornada o esta campaña de vacunación solo funciona si la gran mayoría de colombianos logramos vacunarnos y así alcanzar la inmunidad de rebaño. Representante, masificar este tema de la vacunación domiciliaria es una propuesta que suena muy interesante, que suena muy bien, sobre todo para esta población adulta mayor. Pero, ¿qué tan fácil sería lograrlo? No sé si usted ya le metió lápiz y papel al tema de qué logística se necesitaría, lo podríamos hacer inmediatamente en el corto plazo, ¿sería un cambio que se podría dar o esto es un poquito complicado? Acá lo clave es combinar 3 estrategias. Vacunación domiciliaria en casa, solamente para casos extremos de personas mayores que definitivamente no pueden salir. Hay personas mayores de 80 años que así usted le diga que vayan al colegio de su barrio o que vayan al hospital de su localidad, no van a poder desplazarse, principalmente por razones médicas o por razones de discapacidad física. Luego hay que tener un componente pequeño, minoritario, pero importante de vacunación domiciliaria para los mayores de 80 años que no pueden salir. Segundo, diversificar los puntos de vacunación. Y es no solamente hospitales y clínicas, que ya lo explicaba. Pero tercero, lo más importante, es que si vamos a usar hospitales para vacunarse, no pongamos a los mayores de 80 años ni en Bogotá ni en ninguna otra ciudad a trastearse por toda la ciudad, más si es doble vacuna, sino vayan y se vacunan al hospital de su localidad. ¿Eso qué implica administrativamente? Que si un ciudadano de Ciudad Bolívar que está adscrito a una EPS determinada, le tocaría en condiciones normales seguramente irse hasta Teusaquillo o a Chapinero a vacunarse. Sí. Lo que estamos diciendo es no, vaya al hospital de su localidad, que es por ejemplo el hospital de Meissen en Ciudad Bolívar. Ese hospital de pronto no es de su EPS, pero muy sencillo. Posteriormente, la EPS a la que está adscrita, ese hospital de Meissen, que es la EPS pública, que es Capital Salud, le pasa las cuentas a la EPS que tiene vinculado o que tiene afiliado a este ciudadano, y de esta manera las EPS y el sistema de salud se acomodan a las necesidades, a la facilidad de los mayores de 80 años, claro, y no ponemos a los mayores de 80 años a acomodarse a las facilidades administrativas y burocráticas del sistema de salud. Pues es el representante a la Cámara por Bogotá, José Daniel López, por Cambio Radical. Representante, estamos muy pendientes. Ojalá tengamos una respuesta por parte del Gobierno Nacional con el objetivo de facilitarle todo este proceso de vacunación a nuestros mayores de 80 años. No solamente en Bogotá, yo creo que esto aplica para buena parte del país. Un feliz día. Ojalá así sea. Un buen día para todos.